Me había sentido inquieta toda la tarde. El calor de Madrid en julio no ayudaba para nada, y menos en mi estado, con casi 9 meses de embarazo. Intentaba distraerme viendo una telenovela en la tele mientras abanicaba mi rostro sudoroso. Mamá y mi hermana Lucía se preparaban para la gran fiesta de compromiso de Lucía con Javier, hijo de una familia bastante acomodada del barrio Salamanca. Todo un acontecimiento para nuestra familia. Elena. ¿Has visto mis pendientes de perlas?, gritó Lucía desde el pasillo. No le contesté inmediatamente, porque una sensación extraña me recorrió el cuerpo. Al principio pensé que era solo otra falsa alarma, como la que me había llevado al hospital la semana pasada. Pero entonces llegó un dolor agudo que me atravesó el vientre bajo como una cuchillada. Me aferré al borde del sofá, intentando respirar entre jadeos. Te estoy hablando, Elena. ¿Me estás ignorando a propósito? Lucía apareció en el salón, ya vestida con su elegante vestido color champán, el pelo perfectamente recogido en un moño elaborado. Se detuvo al verme doblada sobre mí misma. No me digas que. No pude responderle. Otra contracción me golpeó con más fuerza que la anterior, arrancándome un gemido involuntario. Mi teléfono vibró en la mesita de café. Probablemente sería Miguel, mi exnovio y padre de mi bebé, con quien mantenía una relación cordial a pesar de nuestra ruptura hace 5 meses. Pero no podía ni pensar en contestar. Mamá, logré gritar entre jadeos. Creo que estoy de parto. El sonido de tacones apresurados resonó en el pasillo de baldosas. Mi madre apareció, espléndida en su vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. Su cara, maquillada con esmero, mostró primero sorpresa y luego una sombra de contrariedad que intentó disimular. «Ay, hija, ¿estás segura? ¿No será como la semana pasada?», preguntó, mirando nerviosamente su reloj de pulsera. «La reserva en el Retiro es para dentro de 1 hora, ¿y sabes lo importante que es esta noche para tu hermana?». Me retorcí de dolor mientras otra contracción me atravesaba. Esta vez no fue como la falsa alarma. Sentí algo húmedo entre mis piernas y supe que había roto aguas. «Mamá, por favor». «He roto aguas», susurré, aterrorizada. Era mi primer embarazo, y aunque había asistido a todas las clases de preparación al parto en el centro de salud de Lavapiés, nada me había preparado para este miedo. Mamá se acercó, evaluando la situación con una mirada. Su rostro palideció al ver la mancha en el sofá. Lucía, que observaba desde el umbral, dio un paso atrás. «¿No puede esperar? La fiesta de compromiso es algo único, Elena». «Llevamos meses planeándola», dijo Lucía, su voz mezclando preocupación con indignación. «¿Cómo va a esperar?». «Está de parto», exclamó mamá, pero luego miró su reloj nuevamente. «Ay, Dios mío, ¿qué hacemos ahora?». Me aferré a la mano de mi madre, esperando que dijera lo obvio, que me llevarían al hospital La Paz inmediatamente. Pero vi la indecisión en sus ojos, la forma en que miraba alternativamente a Lucía y a mí. «Quizás», comenzó mamá, su voz vacilante, «quizás podríamos llamar a un taxi para ti, cariño. Te daríamos el dinero, por supuesto». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me voy a ir sola? ¿En taxi? ¿Estando de parto? Solo sería hasta el hospital, insistió mamá, sacando su monedero del bolso de fiesta. Te llamaríamos constantemente para ver cómo vas. Y en cuanto termine el brindis principal, nos disculparíamos y te alcanzaríamos allí. Lucía se acercó a mamá, hablando en voz baja pero perfectamente audible para mí. Si no llegamos a tiempo, la familia de Javier pensará que no valoramos esta unión. ¿Sabes lo tradicionales que son? Otra contracción me golpeó, esta vez tan fuerte que grité. Las miré suplicante, sin poder creer que estuvieran siquiera considerando dejarme sola en un momento así. ¿No podemos, por lo menos, llamar a la abuela Carmen para que me acompañe?, pregunté entre jadeos. La abuela ya está en el restaurante, ayudando con los últimos detalles de la decoración, respondió mamá, cada vez más nerviosa. Elena, cariño, eres fuerte. Siempre lo has sido. El hospital está a solo 15 minutos en taxi, y los médicos te atenderán de inmediato. Lucía,
que había estado revisando su maquillaje en un espejito de mano, se giró hacia mí. Sus ojos, tan parecidos a los míos, me miraron con una mezcla de fastidio y ligera culpabilidad. No lo hagas más difícil, por favor. Hoy es mi día. ¿Sabes cuántas veces he soñado con esto? ¿Cuánto ha trabajado mamá para que todo sea perfecto? Me quedé sin palabras. Desde que había quedado embarazada, siendo la madre soltera de la familia, sentía que me habían relegado a un segundo plano. Pero nunca imaginé que llegarían a este extremo. Vamos, te ayudaré a pedir un Cabify, dijo mamá, sacando su teléfono. Te prometo que estaremos contigo tan pronto como sea posible. No tuve fuerzas para discutir más. Mientras mamá hacía la reserva del vehículo, Lucía se acercó al espejo del recibidor para retocar su pintalabios. No arruines todo, ¿vale? Hoy la protagonista soy yo, murmuró, lo suficientemente bajo para que mamá no la oyera. Minutos después, escuché el timbre del telefonillo. El coche había llegado. Mamá me ayudó a ponerme en pie, metió apresuradamente algunas cosas en mi bolsa para el hospital, que afortunadamente ya tenía preparada, y me acompañó hasta la puerta. Todo saldrá bien, cariño, me aseguró, besándome la frente. Las primerizas tardan horas en dar a luz. Probablemente ni siquiera habrás comenzado la fase activa cuando lleguemos al hospital. Me dejé llevar hasta el ascensor, sintiendo que cada paso me alejaba no solo físicamente de ellas, sino emocionalmente. Antes de que las puertas se cerraran, vi a mi madre y a mi hermana, dos figuras elegantes enmarcadas en el umbral de nuestro piso, ya con las llaves en la mano, listas para cerrar y marcharse a su celebración. La última imagen que tuve de ellas fue la de Lucía ajustándose un pendiente de perlas, mientras murmuraba algo a mamá que la hizo reír nerviosamente. El taxista me miró con preocupación cuando le di la dirección del Hospital La Paz. Su expresión se transformó al verme doblarme por una contracción apenas subí al coche. ¿Está de parto, señorita?, preguntó con acento latinoamericano, probablemente ecuatoriano. ¿Vas sola? Asentí, sin fuerzas para explicar por qué mi familia había decidido que su fiesta era más importante que el nacimiento de mi hijo. El hombre aceleró, prometiéndome que llegaríamos pronto. Pero a mitad de camino, el tráfico de Madrid se volvió imposible. Hay un accidente en la M30, dijo, golpeando nerviosamente el volante. Voy a intentar tomar un desvío por Chamartín. Las contracciones venían cada vez más seguido, y yo apretaba el asiento con todas mis fuerzas, intentando recordar las técnicas de respiración que nos habían enseñado en las clases prenatales. El taxista llamó por radio a sus compañeros, buscando la ruta más rápida, pero parecía que todo Madrid había decidido salir a la calle ese viernes por la noche. De repente, sentí un dolor tan intenso que grité. El taxista me miró alarmado por el retrovisor. ¿Quiere que llame a una ambulancia, señorita? Estamos atascados, sí. No, logré decir entre jadeos. Mi casa está más cerca que el hospital desde aquí. Lléveme de vuelta, por favor. Era cierto. Con el desvío que habíamos tomado, ahora estábamos más cerca de mi piso en Malasaña que del hospital. Pensé que podría llamar a una ambulancia desde casa, que al menos no estaría dando a luz en un taxi atascado en medio de la ciudad. El taxista asintió y dio la vuelta en cuanto pudo. Durante el trayecto de regreso, intenté llamar a mi madre, pero las llamadas iban directamente al buzón de voz. Lo mismo ocurrió cuando intenté llamar a Lucía. Probablemente habían silenciado sus teléfonos durante la ceremonia. Cuando finalmente llegamos a mi edificio, el taxista se ofreció a ayudarme a subir, pero yo insistí en que estaría bien. Le pagué, añadiendo una generosa propina que realmente no podía permitirme, agradecida por su amabilidad. Si necesita algo, llámeme, dijo, dándome una tarjeta con su número. Me llamo José Luis. Asentí, demasiado concentrada en el dolor para responder adecuadamente. El ascensor estaba fuera de servicio, como siempre ocurría en los peores momentos. Subí los 2 pisos lentamente, deteniéndome cada pocos escalones cuando las contracciones me paralizaban. Al entrar en el piso vacío, me sentí repentinamente vulnerable. El silencio era abrumador después del bullicio de la calle. Intenté alcanzar el teléfono fijo para llamar a una ambulancia,
pero otra contracción me golpeó con tal fuerza que mis rodillas cedieron, y caí sobre la alfombra del salón. Tranquila, Elena, tranquila, me dije a mí misma, intentando calmar mi respiración acelerada. Todo va a salir bien. Pero nada estaba bien. Estaba sola, tirada en el suelo, incapaz de levantarme, con el teléfono demasiado lejos para alcanzarlo. Mi móvil se había quedado en el taxi, en medio del dolor y la prisa, lo había olvidado en el asiento trasero. Las contracciones seguían intensificándose. Intenté arrastrarme hacia el teléfono, pero cada movimiento me provocaba un dolor insoportable. El sudor me empapaba la frente y la espalda, y podía sentir que mi vestido estaba completamente mojado. «Ayuda», grité, aunque sabía que era inútil. El piso de enfrente estaba vacío desde hace meses, y el resto de los vecinos probablemente habían salido a disfrutar de la noche madrileña. La luz del atardecer entraba por las ventanas, proyectando sombras alargadas sobre las paredes. Observé cómo esas sombras se alargaban cada vez más mientras el tiempo pasaba inexorablemente. Intenté concentrarme en algo, lo que fuera, para no perder la calma. Mis ojos se fijaron en una fotografía enmarcada sobre la mesita. Era de mi último cumpleaños, antes de que Miguel y yo rompiéramos, antes de que mi embarazo cambiara la dinámica familiar. En la foto, mi madre, Lucía y yo sonreíamos a la cámara, abrazadas, aparentemente felices y unidas. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento la familia que creía incondicional me había abandonado cuando más los necesitaba? Otra contracción me sacudió, arrancándome de mis pensamientos. Esta vez fue diferente, más intensa, más profunda. Sentí una presión inmensa, como si algo dentro de mí quisiera salir. Con horror, comprendí que el bebé estaba llegando. No, 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 ahora no, por favor, supliqué entre lágrimas. Espera un poco más, chiquitín, por favor. Pero mi hijo no escuchaba súplicas. Mi cuerpo actuaba por instinto, y sentía la necesidad imperiosa de empujar. Intenté resistir, sabiendo que dar a luz sola en casa podría ser peligroso para ambos, pero el dolor era tan abrumador que apenas podía pensar con claridad. El sonido del timbre me sobresaltó. Alguien estaba en la puerta. Reuní todas mis fuerzas y grité lo más alto que pude: «Ayuda. Estoy de parto. Por favor». Escuché una voz amortiguada por la puerta: «¿Elena?» «Soy Pilar, la vecina del tercero». «¿Estás bien?» Pilar, la anciana que vivía 2 pisos más arriba. Apenas la conocía, pero en ese momento me pareció un ángel enviado del cielo. «La puerta está abierta», grité, recordando que en mi prisa no la había cerrado con llave. La puerta se abrió, y Pilar entró cautelosamente. Al verme en el suelo, soltó una exclamación y corrió hacia mí tan rápido como sus 70 años le permitían. «Madre mía. ¿Qué haces aquí sola, criatura?», preguntó, arrodillándose a mi lado con dificultad. «Mi familia, la fiesta de compromiso de mi hermana». Intenté explicar entre contracciones. Pilar no necesitó más explicaciones. Con una eficiencia sorprendente para su edad, tomó el teléfono y llamó a emergencias. Habló con claridad, dando la dirección exacta y explicando la situación. Luego vino a mi lado, sostuvo mi mano y limpió el sudor de mi frente con un pañuelo que sacó de su bolsillo. «Tranquila, pequeña. La ambulancia viene en camino», me aseguró, su voz calmada como un bálsamo. «No estás sola. Yo he tenido 5 hijos, ¿sabes? Y era matrona antes de jubilarme. Estás en buenas manos». Por primera vez desde que comenzaron las contracciones, sentí un atisbo de alivio. Pilar me ayudó a colocarme en una posición más cómoda, colocando cojines del sofá bajo mi espalda, y me hablaba constantemente, contándome historias de sus propios partos para distraerme. Pero mi cuerpo tenía otros planes. De repente, sentí una presión abrumadora y el impulso de empujar fue irresistible. «Viene ya», logré decir. «El bebé viene ahora». Pilar actuó con la calma de quien ha visto nacer a cientos de niños. Examinó rápidamente mi estado y asintió. «Tienes razón, no va a esperar a la ambulancia», dijo, arremangándose. «Pero no te preocupes. Puede que esté jubilada, pero no he olvidado cómo traer un niño al mundo.
Cuando te diga, empuja, ¿de acuerdo? Lo que siguió fue un borrón de dolor, esfuerzo y miedo. Empujé cuando Pilar me lo indicaba, respiré como me enseñaba, y confié ciegamente en aquella mujer que había aparecido en el momento exacto en que más necesitaba ayuda. No sé cuánto tiempo pasó. Podría haber sido una eternidad o apenas unos minutos. Lo siguiente que recuerdo con claridad es el llanto agudo de un bebé y la voz emocionada de Pilar. Es una niña. Una hermosa niña. Quise verla, sostenerla, pero de repente todo comenzó a girar a mi alrededor. La cara de Pilar se volvió borrosa, y su voz sonaba cada vez más lejana, como si estuviera hablándome desde el fondo de un túnel. Elena, quédate conmigo. La ambulancia ya está llegando, la escuché decir, pero su voz se desvanecía. Elena. Lo último que vi antes de que la oscuridad me envolviera fue a Pilar sosteniendo a mi hija recién nacida contra su pecho, envolviéndola en lo que parecía ser su propio chal. Después, nada. El pitido rítmico de una máquina fue lo primero que percibí al volver a la consciencia. Intenté abrir los ojos, pero mis párpados pesaban como si fueran de plomo. La boca me sabía a metal y sentía la garganta tan seca como el desierto de Almería en agosto. ¿Está despertando?, escuché decir a alguien cerca de mí. Avise al doctor Mendoza. Finalmente logré abrir los ojos. La luz fluorescente del techo me cegó momentáneamente, provocándome un dolor punzante en las sienes. Cuando mis ojos se ajustaron, distinguí el rostro de una enfermera joven inclinada sobre mí. Llevaba un uniforme azul claro y su cabello negro estaba recogido en un moño apretado bajo la cofia. Bienvenida de vuelta, dijo con una sonrisa amable. Nos has dado un buen susto. Intenté hablar, pero solo conseguí emitir un graznido áspero. La enfermera acercó un vaso de agua con una pajita a mis labios. El agua fresca fue como un milagro para mi garganta reseca. Mi bebé. Logré decir finalmente, el pánico creciendo en mi pecho. ¿Dónde está mi bebé? Tu hija está perfectamente, me aseguró, ajustando el gotero conectado a mi brazo. Está en la unidad neonatal, solo por precaución. Nació un poco antes de tiempo, pero es una luchadora. Una hija. Tenía una hija. Las imágenes comenzaron a volver a mi mente, el dolor, la soledad, Pilar ayudándome a dar a luz en el suelo de mi salón. ¿Qué pasó?, pregunté, intentando incorporarme, pero una punzada de dolor me obligó a quedarme quieta. Tuviste una hemorragia postparto, explicó la enfermera, colocando suavemente una mano en mi hombro para que no me moviera. La señora que estaba contigo llamó a la ambulancia a tiempo. Si hubiera tardado un poco más. Se detuvo, dejando la frase en el aire, pero entendí perfectamente lo que quería decir. Has necesitado una transfusión de sangre, pero ahora estás estable. Cerré los ojos un momento, intentando procesar toda la información. Mi mente todavía estaba embotada por los medicamentos. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? Casi 24 horas, respondió, comprobando las máquinas que me rodeaban. Es normal después de lo que has pasado. Tu cuerpo necesitaba descansar. 24 horas. Un día entero perdido. Un día que no había podido conocer a mi hija. Quiero verla, dije, esta vez con más determinación. Por favor. El doctor vendrá en un momento para examinarte, respondió la enfermera. Si él lo autoriza, podemos traer a la pequeña o llevarte a verla. Como si lo hubieran invocado, un hombre de mediana edad con bata blanca entró en la habitación. Tenía el pelo canoso y gafas de montura fina, y su expresión era seria pero amable. Señorita Vega, me alegra verla despierta, dijo, acercándose a la cama. Soy el doctor Mendoza. He estado supervisando su caso desde que ingresó. Me examinó con meticulosidad, comprobando mis constantes, la herida que aparentemente tenía en el bajo vientre, y haciéndome preguntas sobre cómo me sentía. Cuando terminó, asintió satisfecho. Considerando las circunstancias, está evolucionando muy bien, concluyó. La hemorragia está controlada y sus valores sanguíneos están mejorando. Sin embargo, necesitará quedarse algunos días más para observación. Doctor, quiero ver a mi hija, insistí.
Él intercambió una mirada con la enfermera y luego me sonrió. Por supuesto. Le pediré a la enfermera Jiménez que la traiga. Su bebé también está progresando adecuadamente. Nació algo prematura, a las 36 semanas, pero tiene buen peso y todos sus reflejos son normales. Es una niña muy fuerte. Cuando el doctor salió, la enfermera ajustó mi cama para que pudiera estar más incorporada y me ayudó a arreglarme un poco. Me pasó un cepillo por el pelo enmarañado y me ofreció un poco de bálsamo labial para mis labios agrietados. ¿Ha venido alguien a verme?, pregunté, consciente de repente de que no había mencionado a mi familia. La enfermera pareció incómoda por un momento. La señora mayor que estaba con usted cuando llegó la ambulancia estuvo aquí ayer. Pilar Domínguez, creo que se llama. Dejó sus datos y dijo que volvería hoy. ¿Nadie más? Mi voz sonó pequeña, casi infantil. No hasta ahora, respondió con suavidad. ¿Quiere que llamemos a alguien? ¿Sus padres, quizás? Negué con la cabeza, sintiendo como el dolor del abandono se renovaba en mi pecho. No quería llorar, no ahora que estaba a punto de conocer a mi hija, pero las lágrimas pugnaban por salir. Está bien, dijo la enfermera, notando mi tristeza. Voy a buscar a su pequeña. Volveré enseguida. Me quedé sola en aquella habitación estéril, con el sonido monótono de las máquinas como única compañía. Intenté no pensar en mi madre y Lucía, en cómo habían elegido una fiesta sobre mí y mi bebé, en cómo podría haber muerto en el suelo de mi apartamento si no fuera por una vecina que apenas conocía. Pero era imposible. La puerta se abrió nuevamente, y la enfermera entró empujando una cunita transparente. Mi corazón se aceleró cuando la acercó a mi cama. Aquí está, dijo con ternura, levantando un pequeño bulto envuelto en una mantita rosa pálido. Tu mamá te estaba esperando, princesa. Con infinito cuidado, colocó a mi hija en mis brazos. Era tan pequeña, tan perfecta, con una pelusilla oscura cubriendo su cabecita y unas mejillas sonrosadas que contrastaban con el resto de su piel, todavía algo amarillenta. Sus ojos estaban cerrados, y su boquita hacía pequeños movimientos como si estuviera soñando. Hola, chiquitina, susurré, sintiendo como las lágrimas corrían libremente por mis mejillas ahora. Soy mamá. Como si me hubiera escuchado, la niña abrió los ojos. Eran oscuros, casi negros, y me miraron con una intensidad sorprendente para alguien que acababa de llegar al mundo. En ese instante, sentí una conexión tan profunda, tan visceral, que todo lo demás dejó de importar. El dolor, la traición, el miedo, todo quedó relegado a un segundo plano ante la magnitud de lo que sentía por esa pequeña persona que sostenía en mis brazos. Es preciosa, dijo la enfermera. ¿Ya has pensado un nombre? No lo había hecho. Con todo lo ocurrido, apenas había tenido tiempo de considerar nombres. Miré a mi hija, tan frágil y a la vez tan fuerte, que había sobrevivido a un parto en las circunstancias más adversas imaginables. Esperanza, respondí sin dudar. Se llamará Esperanza. La enfermera sonrió. Un nombre precioso. Muy apropiado. Mientras acunaba a mi hija, la puerta de la habitación se abrió bruscamente. Me sobresalté, y Esperanza se agitó en mis brazos. Alcé la vista, esperando ver al doctor o quizás a Pilar. Pero eran mi madre y Lucía. Estaban paradas en el umbral, con los rostros pálidos y desencajados. Mi madre llevaba el mismo vestido azul de la fiesta, aunque ahora lucía arrugado y fuera de lugar en aquel entorno hospitalario. Lucía había cambiado su elegante atuendo por unos vaqueros y una camiseta sencilla, pero su maquillaje corrido delataba que había estado llorando. Se quedaron allí, paralizadas, como si no se atrevieran a entrar. Yo las miré sin decir nada, apretando instintivamente a Esperanza contra mi pecho en un gesto protector. Elena. Comenzó mi madre, su voz quebrada. Dio un paso vacilante hacia mí. Nosotras, no sabíamos. ¿No sabíais qué?, pregunté, mi voz sorprendentemente calmada. ¿Que estaba de parto? ¿O que casi muero desangrada en el suelo de mi casa? Lucía sollozó audiblemente, cubriéndose la boca con una mano. Lo sentimos tanto. Cuando volvimos a casa y vimos la sangre en el salón.
No volví a casa, interrumpí. Me fui al hospital, pero hubo un atasco y tuve que regresar. Di a luz sola, bueno, con la ayuda de Pilar, la vecina del tercero. Una desconocida que hizo más por mí que mi propia familia. Mi madre avanzó hasta el borde de la cama, sus ojos fijos en el pequeño bulto que sostenía. ¿Es mi nieta? Se llama Esperanza, dije, sin responder directamente a su pregunta. Y casi no llega a conocer a su madre. La enfermera, que había estado observando la escena con evidente incomodidad, se aclaró la garganta. Voy a dejarles algo de privacidad, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Si necesita algo, pulse el botón, señorita Vega. Cuando nos quedamos solas, un silencio pesado llenó la habitación. Esperanza comenzó a agitarse en mis brazos, como si percibiera la tensión en el ambiente. La mecí suavemente, murmurando palabras tranquilizadoras que contrastaban con la tormenta que sentía en mi interior. El médico nos ha dicho que estuviste a punto de... Mi madre no pudo terminar la frase. Se derrumbó en la silla junto a la cama, escondiendo el rostro entre las manos. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Lucía se acercó también, manteniéndose al otro lado de la cama, sus ojos rojos e hinchados fijos en mí. Cuando llegamos a casa y vimos toda esa sangre en el suelo, pensamos lo peor. Llamamos a la policía, a los hospitales. Finalmente, una vecina nos dijo que te había visto salir en ambulancia. Pilar, dije. Se llama Pilar, y gracias a ella Esperanza y yo estamos vivas. Mi hermana asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas. Ha sido la peor noche de nuestra vida, Elena. No dormimos, no comimos, solo podíamos pensar en que te habíamos abandonado cuando más nos necesitabas. Las miré, buscando en mi corazón el rencor que creía sentir, pero al ver sus rostros devastados por la culpa y el miedo, descubrí que una parte de mí quería perdonarlas. No ahora, no de inmediato, pero quizás algún día. Quiero que conozcáis a vuestra nieta y sobrina, dije finalmente, aflojando ligeramente mi abrazo protector sobre Esperanza para que pudieran verla mejor. Pero necesito tiempo. Lo que hicisteis, me rompió el corazón. Mi madre se inclinó para ver mejor a la niña, su mano temblorosa acercándose pero sin atreverse a tocarla. Es hermosa, susurró. Se parece tanto a ti cuando naciste. Esperanza abrió los ojos de nuevo, como si quisiera examinar a estas nuevas personas que habían entrado en su mundo. Por un momento, todos nos quedamos en silencio, contemplando el milagro de aquella nueva vida que, contra todo pronóstico, había encontrado su camino al mundo. ¿Puedo?, preguntó mi madre, extendiendo los brazos con timidez. Dudé un instante, pero luego le pasé cuidadosamente a Esperanza. Ver a mi madre sosteniendo a mi hija, con infinita ternura y lágrimas en los ojos, me hizo darme cuenta de que, a pesar de todo, seguíamos siendo familia. Una familia rota que necesitaría tiempo para sanar, pero familia al fin y al cabo. Vamos a estar aquí para ti y para ella, prometió mi madre, su voz firme a pesar de las lágrimas. Todos los días, a todas horas. Nunca más te fallaremos, Elena. Nunca más. Quería creerle. Una parte de mí necesitaba desesperadamente creerle. Pero otra parte, la que había pasado por el infierno de dar a luz sola y casi morir abandonada, sabía que la confianza, una vez rota, es muy difícil de reconstruir. El tiempo lo dirá, respondí simplemente, mientras observaba a mi hija en brazos de su abuela, ajena al drama familiar que la rodeaba, con toda una vida por delante. Los días siguientes en el hospital transcurrieron en una extraña burbuja de tiempo. Por las mañanas, las enfermeras entraban y salían comprobando mis constantes y trayéndome a Esperanza para darle el pecho. Por las tardes, recibía visitas. Pilar venía religiosamente cada día a las 5, trayendo siempre algo, un pequeño peluche para la niña, unas zapatillas de andar por casa para mí, revistas, bombones. No me conocía de nada, y sin embargo, se comportaba como la abuela que Esperanza debería haber tenido. Mi madre y Lucía también venían, pero sus visitas eran tensas, cargadas de culpabilidad y palabras no dichas. Miguel, el padre de Esperanza, apareció al tercer día, pálido y desencajado cuando supo lo ocurrido. Aunque ya no estábamos juntos, se ofreció a ayudarme en todo lo que necesitara.
Lo siento, Elena, me dijo, sosteniendo a nuestra hija con una mezcla de temor y adoración. Debería haber estado allí. No tenías forma de saberlo, respondí, sorprendida de no sentir rencor hacia él como si lo sentía hacia mi familia. Al fin y al cabo, Miguel y yo habíamos acordado seguir caminos separados aunque manteniendo una relación cordial por el bien del bebé. Mi familia, en cambio, me había abandonado conscientemente. La doctora Ramírez, una pediatra menuda y enérgica, vino a examinar a Esperanza la tarde del cuarto día. Mientras la auscultaba con delicadeza, me explicaba cada prueba que realizaba. Tu hija está evolucionando perfectamente, concluyó con una sonrisa. Si todo sigue así, mañana podréis iros a casa. La idea de volver a casa me provocó sentimientos encontrados. Por un lado, ansiaba salir de aquel entorno aséptico y esterilizado. Por otro, la perspectiva de enfrentarme a la realidad, a la sangre seca que probablemente aún manchaba mi salón, al recuerdo de aquellas horas de soledad y terror, me aterrorizaba. Como leyendo mis pensamientos, mi madre, que había estado observando en silencio la revisión médica, se aclaró la garganta. Elena, hemos limpiado tu piso, dijo, con voz insegura. Y también. Hemos pensado que quizás no quieras volver allí inmediatamente. Podrías venir a casa unos días, hasta que te recuperes del todo. La miré, intentando descifrar mis propios sentimientos. Mi madre había perdido aquel aire orgulloso y seguro que siempre la caracterizaba. Ahora parecía más pequeña, más frágil, como si el peso de la culpa hubiera comprimido su presencia. No lo sé, mamá, respondí sinceramente. Necesito pensar. Justo entonces, la puerta se abrió y entró Lucía. Llevaba el pelo recogido en una coleta sencilla y vestía ropa deportiva, algo inusual en ella, siempre tan preocupada por su imagen. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Perdón por interrumpir, murmuró, manteniéndose junto a la puerta. La doctora Ramírez terminó su revisión, me entregó a Esperanza y se despidió, prometiendo volver al día siguiente con el alta médica si todo seguía bien. Cuando nos quedamos solas, un silencio incómodo llenó la habitación. Lucía se acercó lentamente a la cama, como temiendo mi reacción. Para mi sorpresa, se sentó en el borde y rompió a llorar desconsoladamente, cubriéndose el rostro con las manos. Lo siento tanto, Elena, sollozó. Soy lo peor, una hermana horrible. No merezco conocer a tu hija, ni siquiera merezco que me hables. Me quedé paralizada, sin saber cómo reaccionar. Nunca había visto a Lucía tan descompuesta. Siempre había sido la fuerte, la segura, la que conseguía todo lo que se proponía. Verla así, destrozada por el remordimiento, me desarmó por completo. Lu, comencé, usando el diminutivo de su nombre que no pronunciaba desde que éramos adolescentes. Lo que hicisteis me dolió profundamente. No puedo simplemente fingir que no pasó. Ella asintió entre lágrimas. Lo sé, y no te pido que lo olvides. Solo quiero que sepas que no hay día ni hora en que no me arrepienta. Cuando volvimos a casa y vimos la sangre. Se estremeció visiblemente. Pensé que os habíamos perdido a las dos. Nunca había sentido tanto miedo. Mi madre se acercó también, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. Cancelamos la boda, dijo en voz baja. ¿Qué? Exclamé, genuinamente sorprendida. Javier y yo acordamos que no era el momento, explicó Lucía, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Cómo íbamos a celebrar nada después de lo que pasó? Cuando le conté lo que hicimos, él mismo sugirió posponer todo. Recordé a Javier, un chico sensato y amable que siempre me había caído bien. No me sorprendió que hubiera sido él quien propusiera cancelar la boda. Siempre había parecido tener más sentido común que mi hermana. No teníais que hacer eso, dije, aunque una pequeña parte de mí sentía una mezquina satisfacción. Sí, teníamos que hacerlo, insistió Lucía. Elena, casi mueres. Y fue nuestra culpa. No hay fiesta, no hay boda, no hay nada que pueda ser más importante que eso. Esperanza comenzó a agitarse en mis brazos, quizás alterada por la tensión emocional que flotaba en el aire. La mecí suavemente, murmurando palabras tranquilizadoras. Mi madre se acercó,
extendiendo una mano temblorosa hacia la mejilla de su nieta. ¿Puedo?, preguntó, señalando a la niña. Con cierta reticencia, le pasé a Esperanza. Mi madre la cogió con infinito cuidado, como si temiera que pudiera romperse, y comenzó a cantarle en voz baja una nana que me cantaba a mí cuando era pequeña. A la nanita nana, nanita ea, mi niña tiene sueño, bendita sea. Ver a mi madre cantando a mi hija, con lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas, despertó algo en mí. Una memoria de tiempos más sencillos, cuando confiaba ciegamente en ella, cuando me sentía protegida y amada. ¿Podríamos recuperar algo de eso? Mamá, dije suavemente. Voy a necesitar ayuda cuando salga de aquí. Ella alzó la mirada, una chispa de esperanza iluminando su rostro envejecido por la preocupación. Lo que necesites, cariño. Lo que sea. No voy a volver a casa con vosotras, aclaré. No estoy lista para eso. Pero quizás, podrías venir a mi piso algunas horas al día, hasta que me encuentre mejor físicamente. Mi madre asintió rápidamente, como temiendo que cambiara de opinión si no aceptaba al instante. Por supuesto. ¿Y si necesitas cualquier cosa, a cualquier hora? Lo sé, la interrumpí. No quería promesas grandilocuentes ni juramentos eternos. Solo hechos, acciones concretas que demostraran que podía volver a confiar en ellas, aunque fuera un poco. Lucía, que había estado observando en silencio, se acercó tímidamente. El doctor dijo que no deberías cargar peso durante unas semanas, comentó. Yo podría ayudarte con la compra, o a preparar comidas, o lo que sea que necesites. La miré, buscando en su rostro cualquier signo de falsedad o condescendencia, pero solo vi arrepentimiento sincero y miedo. Miedo de haber perdido para siempre a su hermana y sobrina. Gracias, dije simplemente. En ese momento, la puerta se abrió nuevamente y entró Pilar, puntual como siempre para su visita de las 5. Se detuvo al ver la escena familiar, claramente dudando si debía quedarse o volver más tarde. «Pasa, Pilar», la invité, extendiendo mi mano hacia ella. Cuando se acercó, tomé su mano arrugada entre las mías. «Te presento oficialmente a mi madre, Carmen, y a mi hermana, Lucía». Las 3 mujeres se miraron, evaluándose mutuamente. Fue mi madre quien rompió el hielo, entregándole esperanza a Pilar con un gesto que reconocía implícitamente todo lo que la anciana había hecho por nosotras. «Gracias por salvar a mi hija y a mi nieta», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Nunca podremos pagarle lo que hizo». Pilar acunó a Esperanza con la naturalidad de quien ha sostenido a muchos bebés a lo largo de su vida. «No hay nada que agradecer», respondió con sencillez. «Hice lo que cualquiera hubiera hecho». «No», intervino Lucía, negando con la cabeza. «No cualquiera. Nosotras no lo hicimos». El reconocimiento explícito de su fallo me conmovió más de lo que esperaba. Observé a estas 4 generaciones de mujeres reunidas en aquella habitación de hospital, mi hija, recién llegada al mundo, yo, convertida en madre en las circunstancias más traumáticas imaginables, mi madre y mi hermana, lidiando con las consecuencias de sus acciones, y Pilar, una extraña que había actuado con más humanidad que mi propia sangre. Éramos un cuadro extraño, imperfecto, fracturado. Pero mientras observaba a mi hija pasar de unos brazos a otros, sentí que quizás, solo quizás, podríamos reconstruir algo a partir de estos fragmentos rotos. No sería lo mismo que antes, nada volvería a serlo. Pero podría ser algo nuevo. Esperanza bostezó en brazos de Pilar, ajena al drama familiar que la rodeaba, y todos sonreímos involuntariamente ante aquel gesto tan inocente. Un pequeño momento de belleza en medio del caos emocional. Un recordatorio de que, pese a todo, la vida continuaba. El día del alta médica amaneció con un cielo plomizo sobre Madrid. Desde la ventana de mi habitación, observaba las nubes grises arremolinarse, amenazando tormenta. Me pareció apropiado, el tiempo reflejaba a la perfección mi estado de ánimo. ¿Lista para irnos a casa?, preguntó la enfermera Jiménez mientras me ayudaba a recoger las pocas pertenencias que tenía conmigo. Casa. La palabra resonó en mi mente con un eco extraño. ¿Realmente podía llamar casa al lugar donde había estado a punto de morir desangrada en el suelo? ¿Dónde mi familia me había abandonado en el momento más vulnerable de mi vida?
Supongo que sí, respondí, sin mucha convicción. Mi madre llegó puntual a las 10, como habíamos acordado. Venía sola, lo cual me sorprendió, ya que esperaba que Lucía también estuviera allí. ¿Y Lucía?, pregunté mientras firmaba los papeles del alta. Está en tu piso, preparándolo todo, explicó, ayudándome a colocar las flores y pequeños regalos en una bolsa. Quería que estuviera perfecto para cuando llegarais Esperanza y tú. Asentí, sin saber muy bien cómo sentirme al respecto. Parte de mí agradecía el gesto, pero otra parte se rebelaba ante la idea de que mi hermana estuviera en mi espacio personal, reorganizando mis cosas. El doctor Mendoza vino a despedirse y a darme las últimas recomendaciones: reposo relativo, evitar esfuerzos, vigilar cualquier sangrado anormal, seguir tomando la medicación prescrita. Luego llegó la doctora Ramírez para una última revisión de Esperanza, a quien declaró perfectamente sana. Es una luchadora, afirmó con una sonrisa, devolviéndomela ya vestida con el conjunto que le había traído Miguel el día anterior, un pequeño pijama amarillo con patitos bordados. Os espero en la consulta en 2 semanas para la revisión. Un auxiliar me acompañó en silla de ruedas hasta la salida, donde mi madre había aparcado su Seat León. Ver el coche familiar me provocó una oleada de nostalgia inesperada. ¿Cuántas veces habíamos ido todos juntos de excursión a la sierra en ese mismo vehículo? ¿Cuántas risas, canciones y discusiones habíamos compartido en él? Instalamos con cuidado la sillita de Esperanza en el asiento trasero, y yo me senté a su lado, incapaz de separarme de ella aún por el breve trayecto hasta mi piso en Malasaña. Durante el viaje, mi madre intentó mantener una conversación ligera, pero yo apenas respondía con monosílabos. No era solo por el malestar físico que aún sentía o por el cansancio acumulado de los días en el hospital. Era algo más profundo, un nudo de emociones contradictorias que no sabía cómo expresar. Cuando llegamos a mi edificio, mi madre estacionó en doble fila. Voy a subir las cosas primero y luego vendré a por vosotras, dijo, cogiendo las bolsas. No hace falta, respondí, desabrochando el cinturón. ¿Puedo subir? La ascendimos lentamente las escaleras, yo llevando a Esperanza y mi madre cargando con las bolsas. Cada escalón era un pequeño desafío para mi cuerpo todavía dolorido, pero me negaba a mostrar debilidad. Al abrir la puerta de mi piso, me golpeó un aroma limpio mezclado con algo que no reconocí de inmediato. ¿Flores? ¿Comida recién hecha? Entré con cautela, como si estuviera adentrándome en territorio desconocido en lugar de mi propio hogar. Lucía salió a recibirnos desde la cocina, secándose las manos en un delantal. Su rostro se iluminó al vernos, pero su sonrisa se congeló ante mi expresión reservada. He preparado tortilla de patatas, anunció con un entusiasmo forzado. Y hay gazpacho en la nevera. Pensé que después de la comida del hospital te apetecería algo casero. Gracias, murmuré, dirigiéndome directamente al salón. Me detuve en seco al entrar. El espacio había sido completamente transformado. Los muebles estaban recolocados, había flores frescas en un jarrón sobre la mesa, y en la esquina. Un escalofrío me recorrió la espalda al reconocer la mancha más oscura en la madera del suelo, allí donde había estado tirada dando a luz. Lucía apareció detrás de mí. Intentamos quitar la mancha, dijo en voz baja, siguiendo mi mirada. Pero la madera ya había absorbido. He puesto la alfombra nueva justo ahí. Efectivamente, una alfombra de tonos neutros cubría ahora el lugar exacto donde había ocurrido todo. Un intento de borrar lo sucedido, de pretender que no había pasado. No quiero la alfombra, dije con firmeza. Quítala. Pero Elena, cada vez que entres aquí verás. Comenzó Lucía. Exactamente, la interrumpí. Quiero verlo. Quiero recordar lo que pasó aquí. Mi madre, que había estado observando la escena desde la puerta, intervino. Hija, quizás no sea bueno para ti tener ese recordatorio constante. Me giré hacia ella, sintiendo cómo la rabia contenida durante días finalmente encontraba una salida. ¿Y qué sería bueno para mí, mamá? ¿Fingir que no pasó? ¿Olvidar que me dejasteis sola cuando más os necesitaba? Esperanza comenzó a agitarse en mis brazos, como si percibiera mi alteración. La mecí instintivamente, intentando calmarme por su bien.
No te pedimos que olvides, dijo mi madre, acercándose con cautela. Solo que no te tortures. ¿Torturarme?, repetí, incrédula. ¿Crees que necesito una mancha en el suelo para recordar lo que sucedió? Lo llevo grabado aquí, señalé mi cabeza, y aquí, llevé la mano a mi corazón. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a sentir el terror de pensar que mi hija y yo moriríamos solas en este piso. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Lucía intentó acercarse, pero la detuve con un gesto. Necesito que entendáis algo, continué, luchando por mantener la voz firme. No podéis arreglar esto con una alfombra nueva, o con tortilla de patatas, o reorganizando mi piso sin mi permiso. No es tan simple. Lo sabemos, susurró Lucía, sus propios ojos llenos de lágrimas. No, no lo sabéis, insistí. No sabéis lo que es sentir que las personas que deberían haberte protegido te abandonan en el momento más vulnerable de tu vida. No sabéis lo que es dar a luz en el suelo, creyendo que vas a morir, que tu bebé va a morir, sin nadie que te ayude excepto una desconocida. Mi madre se dejó caer en el sofá, sollozando abiertamente ahora. Tienes razón, admitió entre lágrimas. No lo sabemos. Y no hay día que no me arrepienta de haberte dejado sola. Si pudiera volver atrás. Pero no puedes, la interrumpí. Ninguna puede. Y ahora tenemos que vivir con las consecuencias de esa decisión. Todas nosotras. Un silencio pesado cayó sobre la habitación, roto solo por los suaves quejidos de esperanza y los sollozos ahogados de mi madre. Lucía permanecía de pie, inmóvil, como paralizada por el peso de mis palabras. Finalmente, fue ella quien habló. ¿Podrás perdonarnos algún día?, preguntó, su voz apenas un susurro. La miré, a ella y luego a mi madre, sintiendo como el nudo en mi garganta se aflojaba ligeramente. No lo sé, respondí con honestidad. Quiero hacerlo. Por esperanza, por mí misma, pero no sé si podré. Lo entendemos, dijo mi madre, secándose las lágrimas con un pañuelo. Y estaremos aquí, el tiempo que necesites, como necesites. Sin presiones. Asentí, demasiado agotada emocionalmente para continuar la conversación. Necesito descansar, murmuré. Y Esperanza tiene que comer. Claro, respondió Lucía rápidamente. ¿Prefieres que nos vayamos? ¿O quieres que nos quedemos por si necesitas algo? Consideré la pregunta. Una parte de mí quería estar sola, procesar todo lo que había ocurrido, todas las emociones que me embargaban. Pero otra parte, la más práctica, sabía que necesitaría ayuda en estos primeros días con Esperanza. Podéis quedaros un rato, decidí finalmente. Pero necesito espacio. Voy a dar de comer a Esperanza en mi habitación. Después podemos comer algo juntas. Me dirigí a mi dormitorio, cerrando la puerta tras de mí. La habitación, al menos, parecía intacta, como si mi madre y Lucía hubieran respetado este espacio como mi santuario personal. Me senté en la cama, acomodé a Esperanza para darle el pecho, y por primera vez en días, me permití relajarme un poco. Mientras observaba a mi hija mamar con avidez, sus pequeños puños apretados contra mi pecho, sus ojos cerrados en expresión de absoluta concentración, sentí que una extraña calma me invadía. Aquí estábamos las dos, supervivientes. A pesar de todo lo ocurrido, a pesar del abandono y el miedo, habíamos salido adelante. No sabía si algún día podría perdonar completamente a mi madre y a mi hermana. El dolor de la traición era demasiado profundo, la herida demasiado reciente. Pero mientras contemplaba a mi hija, pensé que quizás, con el tiempo, podríamos construir algo nuevo. No basado en el olvido de lo sucedido, sino en la aceptación de nuestra nueva realidad, imperfecta, complicada, pero real. Un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. ¿Elena? Era la voz de mi madre. Pilar, está aquí. Dice que ha venido a ver cómo estáis. Hazla pasar, respondí, sintiendo una oleada de cariño hacia aquella mujer que nos había salvado la vida. La puerta se abrió y Pilar entró, con su moño blanco perfectamente recogido y una bolsa de tela en la mano. He traído unas magdalenas caseras, anunció, acercándose para ver a Esperanza.
Las he hecho esta mañana, con la receta de mi abuela. Gracias, Pilar, sonreí, genuinamente agradecida. Por las magdalenas y por todo lo demás. Ella hizo un gesto con la mano, restándole importancia. ¿Cómo te encuentras? ¿Y la pequeña?, preguntó, sentándose con cuidado en el borde de la cama. Estamos bien, respondí. Adaptándonos. Pilar asintió, como entendiendo todo lo que no decía. Su mirada sabia recorrió mi rostro, y supe que podía ver más allá de mis palabras, a las emociones complejas que bullían bajo la superficie. El tiempo cura muchas heridas, dijo suavemente, posando una mano arrugada sobre la mía. No todas, pero muchas. Dale tiempo, Elena. A ti misma y a ellas. Sentí las lágrimas acumularse de nuevo en mis ojos. ¿Cómo podía esta mujer, prácticamente una desconocida hace apenas una semana, entender tan perfectamente lo que necesitaba escuchar? Lo intentaré, prometí, y por primera vez desde el parto, sentí que quizás, solo quizás, todo estaría bien algún día. Las semanas pasaron con la extraña cadencia que solo conocen las madres primerizas, días que parecen eternos pero semanas que vuelan. Esperanza crecía a ojos vista, ganando peso y comenzando a mostrar pequeños destellos de personalidad. Le gustaba dormir con un brazo extendido sobre su cabeza, fruncía el ceño igualito que Miguel cuando algo la molestaba, y tenía una forma de mirarme, con sus ojos oscuros bien abiertos, que me hacía sentir como si pudiera verme el alma. Establecimos una rutina, tambaleante al principio, pero que poco a poco fue tomando forma. Mi madre venía cada mañana y se quedaba hasta después de comer. Me ayudaba con Esperanza mientras yo descansaba o me duchaba, y siempre traía algo de comida preparada, lentejas, croquetas caseras, tortilla de calabacín. Al principio apenas hablábamos más allá de lo necesario, pero con el paso de los días, la conversación comenzó a fluir de nuevo, cautelosa al principio, luego más natural. Lucía aparecía por las tardes, después de su trabajo en la agencia de publicidad. A veces solo se quedaba una hora, otras se quedaba hasta la cena. Traía pequeños regalos para Esperanza, un sonajero, un libro de tela, unos calcetines diminutos con forma de fresas. Un día trajo a Javier, quien me abrazó con fuerza y me susurró al oído: «Estoy muy orgulloso de ti, cuñada». Miguel venía 3 veces por semana. Sostenía a su hija con una mezcla de temor reverencial y orgullo que me enternecía. A pesar de nuestra ruptura, encontramos una nueva forma de relacionarnos, unidos por este pequeño ser que ambos adorábamos. Pero era Pilar quien se había convertido en mi apoyo más constante e inesperado. Venía cada tarde sobre las 5, como había hecho en el hospital, y se quedaba un par de horas. Nunca se imponía, nunca daba consejos no solicitados, simplemente estaba ahí, una presencia tranquila y reconfortante. A veces traía alguna labor de punto y se sentaba a tejer mientras yo daba el pecho a Esperanza, contándome historias de sus años como matrona en el Hospital Gregorio Marañón. En aquellos tiempos, no había tanto aparato ni tanta tecnología, me explicaba. Nos guiábamos más por la intuición y la experiencia. Y fíjate, casi todos los niños nacían bien. Disfrutaba especialmente escuchando sus historias sobre la España de los años 60 y 70, tan diferente a la que yo conocía. Sus relatos de partos en casa, de comadronas rurales, de mujeres ayudándose unas a otras en los momentos más críticos, me hacían sentir parte de una larga tradición de fuerza femenina. Una tarde, mientras Pilar sostenía a Esperanza y yo aprovechaba para estirar las piernas, me detuve frente a la mancha en el suelo del salón. Ya no me provocaba escalofríos como al principio. Ahora la veía como una cicatriz, un recordatorio no solo del trauma, sino también de nuestra supervivencia. ¿Sabes?, dije, volviéndome hacia Pilar. Estoy pensando en poner un parquet nuevo. Ella me miró con sus ojos sabios y asintió. Me parece bien. No porque quieras olvidar, sino porque estás lista para seguir adelante. Esa misma noche, llamé a mi madre para comentarle la idea. Su respuesta me sorprendió. Miguel nos ha hablado de eso, dijo. De hecho, él, Javier y unos amigos se han ofrecido a hacerlo este fin de semana. Solo esperaban a que estuvieras lista. Me quedé sin palabras. No sabía que habían estado hablando entre ellos, organizándose a mis espaldas, pero por primera vez, ese conocimiento no me enfadó.
Me conmovió. El sábado siguiente, mi piso se convirtió en una pequeña obra. Miguel, Javier y 2 amigos más arrancaron el viejo suelo de madera mientras mi madre, Lucía y yo nos llevábamos a Esperanza al retiro para evitar el ruido y el polvo. Fue la primera vez que salía con mi hija de paseo junto a mi madre y mi hermana, y aunque hubo momentos de tensión, momentos en que el recuerdo de lo ocurrido se interponía entre nosotras como un fantasma, también hubo risas y fotografías, y un helado compartido en la terraza junto al estanque. Cuando volvimos al piso por la tarde, el cambio era asombroso. El nuevo parquet, de un tono miel cálido, transformaba por completo el espacio. No quedaba ni rastro de la mancha, ni de aquel día terrible. «¿Qué te parece?», preguntó Miguel, con la cara y la ropa manchadas de polvo y sudor. «Es perfecto», respondí, sintiendo cómo se cerraba un capítulo y comenzaba otro. «Gracias a todos». Esa noche, después de que todos se marcharan, me quedé a solas con Esperanza en el salón renovado. La coloqué en su pequeña hamaca mientras yo recogía los últimos restos de la obra, un vaso olvidado, algunas herramientas, una revista que alguien había estado leyendo. Al agacharme para alcanzar algo bajo el sofá, encontré una pequeña pieza del viejo suelo de madera, del tamaño de una moneda grande. La recogí, sintiendo su peso en mi mano. Por un momento, pensé en tirarla. Después de todo, representaba algo que quería dejar atrás. Pero tras considerarlo un instante, la guardé en el pequeño joyero sobre mi cómoda. No para torturarme, sino para recordar. Para no olvidar nunca de dónde veníamos Esperanza y yo, lo que habíamos superado juntas. A la mañana siguiente, me despertó el timbre del telefonillo. Aún adormilada, contesté, era Pilar. ¿Te importa si subo un momento? Tengo algo para vosotras. Cuando abrí la puerta, Pilar sostenía una pequeña caja envuelta en papel de regalo. «Feliz primer mes, mamá», dijo, dándome un beso en la mejilla. Me sorprendí. Con todo el ajetreo, no me había dado cuenta de que hoy se cumplía exactamente un mes desde el nacimiento de Esperanza. Abrí el regalo allí mismo, en el umbral de la puerta. Era un pequeño marco de plata, y dentro había una fotografía de Esperanza y yo en el hospital, el segundo o tercer día después del parto. No recordaba que nadie hubiera tomado esa foto. «La hice yo», explicó Pilar, como leyendo mi mente. «Te quedaste dormida dándole el pecho, y parecíais tan en paz que no pude resistirme». En la imagen, Esperanza dormía sobre mi pecho, su pequeña cabeza bajo mi barbilla, y yo tenía los ojos cerrados, con una expresión de agotamiento pero también de profunda serenidad. Era una imagen hermosa en su sencillez, en su intimidad. «Gracias», murmuré, profundamente conmovida. «Es el mejor regalo que podías hacerme». Pilar entró y, como de costumbre, se dirigió directamente a la cuna donde Esperanza comenzaba a despertar, protestando con pequeños quejidos. La alzó con la naturalidad de quien ha sostenido a cientos de bebés, meciéndola suavemente mientras le hablaba en susurros. Me quedé observándolas, sintiendo una oleada de gratitud hacia esta mujer que había entrado en mi vida de forma tan inesperada y se había convertido en un pilar fundamental. «Pilar», dije, «¿te gustaría ser la madrina de Esperanza?». Ella se volvió hacia mí, con los ojos brillantes de emoción contenida. «¿Estás segura, hija? Normalmente eso es para familia o amigos muy cercanos». «Estoy completamente segura», afirmé. «Tú le salvaste la vida. Nos salvaste a las dos. No puedo pensar en nadie mejor para velar por ella si alguna vez yo no estoy». Pilar no respondió inmediatamente. Siguió meciendo a Esperanza, que ahora la miraba con sus grandes ojos oscuros, como si también esperara su respuesta. «Sería un honor», dijo finalmente, con la voz ligeramente quebrada. «Gracias por confiarme algo tan importante». Más tarde ese día, mi madre y Lucía vinieron con una pequeña tarta para celebrar el primer mes de Esperanza. Les conté mi decisión sobre la madrina, temiendo quizás su reacción, pero ambas parecieron entenderlo y aceptarlo sin reservas. «Es lo más apropiado», dijo mi madre, y por su tono supe que era sincera. «Pilar se ha ganado ese derecho». Mientras compartíamos la tarta en mi salón renovado, con Esperanza pasando de brazos en brazos, me permití por primera vez en mucho tiempo sentir algo parecido a la felicidad. No era una felicidad completa, sin fisuras,
estaba atravesada por cicatrices, por recuerdos dolorosos, por la sombra de lo que podría haber sido y no fue. Pero era real. Mi familia nunca volvería a ser lo que era antes de aquella tarde en que comenzaron las contracciones. La traición había dejado una marca imborrable, como la mancha que antes estaba en mi suelo. Pero sobre esa marca, sobre ese dolor, estábamos construyendo algo nuevo. Algo imperfecto, complicado, a veces frágil, pero nuestro. Observé a mi madre sosteniendo a Esperanza, cantándole la misma nana que me cantaba a mí de pequeña. Vi a Lucía tomando fotografías, documentando cada expresión de su sobrina como si fuera la octava maravilla del mundo. Y a Pilar, sentada tranquilamente en el sillón, observándonos a todas con una sonrisa serena. Éramos una familia poco convencional, redefinida por el trauma y la reconciliación, unida no solo por la sangre sino también por la elección, por el perdón en construcción, por la voluntad de sanar juntas. Cuando más tarde, ya a solas con Esperanza, me detuve frente a la ventana para contemplar el atardecer sobre los tejados de Madrid, sentí que por fin podía respirar sin que el dolor me oprimiera el pecho. El futuro era incierto, como siempre lo es, pero ya no me aterrorizaba. Había sobrevivido a lo peor que podía imaginar, y aquí estaba, de pie, con mi hija en brazos. «Vamos a estar bien», le susurré a Esperanza, que me miró como si entendiera perfectamente lo que le decía. «Somos fuertes, tú y yo. Y no estamos solas». El cielo se tiñó de naranja y rosa mientras las luces de la ciudad comenzaban a parpadear en la distancia. Otro día terminaba, y con él, poco a poco, se cerraba también aquella herida que creí que nunca sanaría. No completamente, no sin dejar marca, pero lo suficiente para permitirme mirar hacia adelante en lugar de quedarme atrapada en el pasado. Esa noche, mientras acostaba a Esperanza en su cuna, me di cuenta de que ya no recordaba mi parto solo con terror. Ahora también podía ver la fuerza, el coraje, la voluntad inquebrantable de vivir que ambas habíamos demostrado. Y eso, quizás, era el verdadero nuevo comienzo.